Hoy vamos a hablar con Sabino Cabeza, autor de Frontera Oscura, publicado por Ediciones Minotauro del Grupo Planeta. Es la novela ganadora del Premio Minotauro 2020, Casi Nada. ¿Y qué podemos encontrar en Frontera Oscura? Ciencia ficción de la buena, así tal cual lo digo. Una historia que explora los secretos del universo y la curiosidad del ser humano por resolverlos. A mí, como aficionado al género, me ha encantado. Sobre todo porque a veces veo con frustración cómo, no es que esté menospreciado, pero sí está poco explorado este género aquí en la narrativa española. Así que imaginaos las ganas que tengo de hablar con el autor. Pasemos a la entrevista. El Minotauro estuvo parado un tiempo, no hubo convocatoria del concurso, del premio, y yo me desentendí. Y mi amigo Luis dijo, tío, has salido del concurso otra vez, preséntate. Y lo que sí que hago normalmente es, suelo escribir una novela para cada concurso. Algunas las he presentado a otros concursos, pero intento siempre hacer una cosa nueva. Entonces, bueno, pues escribí esta novela para este premio. Y te puedo asegurar que no tenía ni la más mínima esperanza, ya casi como que me daba igual. O sea, es que estaba completamente desocupado. Estaba en otro rollo, en otra cosa, cuando me llamaron para decírmelo. Entonces, por lo que preguntabas de lo que se siente, yo todavía la verdad es que no termino de asimilar muy bien esto, porque yo nunca me he movido en el mundo editorial, bueno, habría que distinguir evidentemente entre lo que es el mundo editorial y el mundo literario, son dos mundos muy distintos, a veces se tocan, ¿no? Pero del mundo editorial yo he estado completamente desentendido, no tenía ninguna experiencia. En el mundo literario me he movido más, pues tengo muchos colegas que escriben, he trabajado como corrector, un poco freelance de novelas, para gente con la que me llevo bien, porque corregir una novela a una persona desconocida no me apetecía nada. Pero en el tema literario sí tengo bastante más movimiento, o sea, y más relación con gente, ¿no? Y es una experiencia que yo todavía estoy metabolizando, francamente. O sea, por ejemplo, estar contigo en una entrevista hace un año, la idea de que alguien pudiera tener interés en entrevistarme, pues ni se me pasaba por la cabeza. Y la semana pasada, que me invitaron a Sitges para la presentación allí de la novela, cuando me hicieron subir al fotocall, es que casi me echaba a reír. Y es que no me lo puedo creer, un fotocall, por favor, un fotocall. Si estás acostumbrado a ver a gente famosa del mundillo este de los famoseos, ¿qué hago yo aquí, no? Entonces la verdad es que me estoy divirtiendo. Ahora ya empiezo a tomármelo con más tranquilidad, me lo paso bien, disfruto. Cuando me hacen entrevistas, en general, bueno, mantengo un nivel de tranquilidad aparente, pero, en fin, no es fácil para mí, no es fácil. Tal y como te comentaba antes de empezar la entrevista, es muy raro encontrar en la literatura española este tipo de novelas, ¿no? De space opera. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿La idea de esta novela en concreto? Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque primero yo reconozco que he leído muy poca ficción actual en España. Es verdad que hay poca, están los premios Minotauro, es verdad, y hay 14 antes de mí, pero sí que es cierto que muchos son de literatura de terror, por ejemplo, que yo parece ser que tiene más interés en España la literatura de terror, y la ciencia ficción tiene bastante menos interés. Entonces, claro, pues mis fuentes son pocos españoles, y sobre todo los que conozco son los grandes clásicos, ¿no? Domingo Santos, José María Díaz Aroca, en fin, ¿quién más? Tomás Salvador, por ejemplo, que son gente ya muy antigua y algunos creo que ya ni viven, ¿no? Y mis inspiraciones pues vienen de otros lugares. Aquí es verdad que yo no he leído mucho aquí. Y esta novela en concreto, no es una segunda parte, pero está inspirada en una novela anterior que también presenté a Minotauro. Lo que pasa es que esa pues no cayó bien, no sé, simplemente no pasó. Y en esa otra novela anterior es donde yo construí un poco el trasfondo sociocultural que se cita en esta novela, ¿no? Y en esa sí que era una space opera clásica, porque me han preguntado, ¿pero esto es hard? ¿Esto es space opera? Digo, quizá una cosa un poco intermedia, ¿vale? Porque no es exactamente space opera, o al menos la space opera que yo entiendo, pero la que escribí antes de esta era space opera pura, porque era muy dinámica, tenía un nivel de
tiene un nivel de humor bastante alto y es clásica space opera. Pero en esa novela contaba un detalle de un elemento histórico que yo decidí aprovechar para crear esta novela. Y la inspiración para esta novela pues viene de varios sitios, primero de esa otra anterior, en la que contaba ese elemento histórico que quise desarrollar, y luego pues mi interés por la astronomía, por el tema de los agujeros negros concretamente. Y muy en particular, desde que vi la foto el año pasado del agujero negro fotografiado en la galaxia M23, 27, no me acuerdo, pues, hombre, después de haber visto Interestelar y ver que el agujero negro fotografiado se parecía muchísimo a lo que Kip Thorne diseñó para Interestelar, dije, pues, quería escribir sobre esto. Tenía un relato muy antiguo del que tomé datos para esta novela, Pequeños Elementos, ¿no? Que era pues alguien que una expedición que llegó justo al horizonte del sur de un agujero negro y bueno, pues lo contaba. Y decidí desarrollarlo un poquito más en forma de novela y contar pues toda la trama de esta novela. O sea, tiene diversas fuentes, ¿no? Pero va a ser sobre todo la novela anterior a esta. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿Hiciste escaleta después? ¿Cuántas versiones del manuscrito? Cuéntame. Yo soy muy anárquico escribiendo. Con todos mis amigos escritores, que tienen una técnica mucho más depurada y es gente que se lo toma, ¿cómo decirte?, más, no voy a decirte más en serio, pero sí más ordenadamente, ¿vale? Yo no hago escaletas, nunca hago escaletas. Lo máximo que yo he llegado a hacer para algún texto que es un poco más complejo es hacer un pequeño resumen de nombres, por ejemplo, para no olvidarme los nombres de los personajes o de los lugares. Porque aparte de ciencia ficción, escribo fantasía. Es más fantasía que ciencia ficción. Pero para mí el concepto de escaleta, me hace mucha gracia la palabra, me divierte mucho la palabra escaleta, pero no las uso. Entonces, en general, depende del tipo de novela, a veces surge casi de un tirón y a veces no. Tengo 7 escritas, pero te puedo decir que tengo 20 y tantas novelas en diversos grados de desarrollo, unas más avanzadas que otras, porque claro, cuando no haces escaletas, te haces tus líneas temporales y cuando no lo trabajas un poco seriamente, te pones a escribir de repente y dices, ahora ya no sé cómo seguir. Entonces, cuando no sé cómo seguir, pues abandono la novela hasta que acabo un tiempo, la retomo o cojo otra cosa. Y en esta, es verdad que en esta sí que me tomé bastante más trabajo porque la parte técnica, la parte científica de la novela, pues me la tuve que currar mucho. Yo no soy físico, me encanta la física, me gusta mucho la mecánica cuántica y la astronomía, pero yo no tengo formación en ese sentido. Entonces tuve que documentarme bastante y esa parte sí que fue la más ardua. En esa tardé pues, unos cuantos meses en prepararlo todo. Lo que es la redacción ya del propio texto, es decir, bueno, ya tengo todos los datos porque en esta novela, claro, hay... No sé si al final la has leído o te ha dado tiempo, no sé... La has leído. Y me ha encantado. Pues muchas gracias. Enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Has visto que hay como 3 momentos temporales distintos. Empezamos en un año, pero la historia como que tiene 3 instantes, ¿no? Entonces, claro, a mí en la ciencia ficción siempre me han encantado las paradojas espaciotemporales, los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, hay películas y novelas que los tratan mejor unos que otros. Siempre me ha gustado cómo lo hacen Star Trek, aunque en Star Trek sea todo poco creíble, pero me encantan esos rollos que montan de ahora voy aquí, ahora vengo allá, me encuentro conmigo mismo, etcétera, etcétera. Y me parece muy divertido. Y para poder cuadrar todos esos elementos de, bueno, de tantos años de aquí a allá, y además intentando ser coherente con la realidad física, es decir, pues la distancia a tantos años luz debe tardar tanto tiempo, bueno, en fin, para cuadrar todo eso, para asegurarme de que el tiempo cerca de un agujero negro, pues con respecto al tiempo lejos del agujero, la distancia que hay o el cálculo. Me he pasado un montón de tiempo en la novela, ya tenía chuletas hechas, eso sí, tenía notas de un segundo de aquí equivale a tanto de allá, una hora de esto equivale a tanto de aquello, porque si no se te olvida, ¿no? Entonces tenía que estar muy pendiente. Y esa parte, la parte técnica me costó más tiempo, pero la parte de la redacción del texto tardé muy poco. Yo escribo bastante rápido. En esta tardé aproximadamente unos 30 días en redactar todo el texto. Una vez que me pongo, y sobre todo cuando tengo un límite, es decir, que digo, bueno, el premio se cierra la entrega de manuscritos el día tal. Bueno, pues sabiendo que hay una fecha límite, yo bajo presión, pues trabajo bastante bien. El de saber que tengo que cumplir esa fecha, me pone las pilas mucho y me hace pues tomármelo y pasarme muchas horas, tío, todas las que tengo. Me ha costado tarde muchísimas veces, me ha costado a las 4 de la mañana muchas veces porque
es que no lo dejaba, pero no porque tuviera que hacerlo, sino porque me encantaba, ¿no? Me lo paso bien escribiendo. Redacté el texto en relativamente poco tiempo, y luego, claro, revisión. Debido al poco tiempo que tenía y al ajustado de los márgenes, que siempre al límite, pues luego es verdad que cuando mandé el manuscrito me di cuenta que había errores, pues nombres que había puesto mal, y sinceramente dije, bueno, no pasa nada porque nadie la va a leer, así que no te preocupes, se va a enterar. Pues mira, sí, se enteraron. Y luego ha habido un trabajo importante para corregir esos pequeños detallitos que por esa manía mía de escribir contrarreloj, pues se te escapan, ¿no? Y corrijas lo que corrijas, como siempre encuentras alguna cosa, en fin. Pero más o menos fue el proceso para escribir esta novela. Y has hablado del proceso de documentación. Yo te confieso que al leer la novela había tantas leyes, tanto nombre científico, que la verdad es que, digo, qué admiración siento hacia grandes autores de la ciencia ficción, ¿no? Que realmente se entretienen en la parte ciencia, porque muchas veces se nos olvida que es ciencia ficción. Entonces, ¿cómo has empezado? O sea, ¿cómo se empieza a documentarse alguien para escribir ciencia ficción? Pues, dado que es ciencia ficción, yo, por ejemplo, desde que me enteré, desde que me dijeron, eres finalista, y luego me llamaron, oye, eres el ganador. Primero te comunican que eres el finalista, y ya para mí aquello ya fue, soy el finalista de este premio. Y dije, ya con eso me doy por satisfecho. Y un tiempo después me llamaron para confirmarme que había sido ganador. Entonces, la segunda vez reaccioné con una cara de como me decían, es que parece que te has quedado igual. Y dije, es que me pareció más impactante cuando me dices que era finalista que ahora. Pero bueno, entonces, te decía esto porque pues se me ha olvidado, se me ha ido Santa Ciela con lo que estaba diciendo, perdona. Sí, la parte de la... me has preguntado de la documentación. Documentación, sí. Porque yo la verdad te confieso que como aspirante autor es lo que más miedo me da hacia la ciencia ficción, ¿no? Los errores, el cómo empiezo a informarme sobre esto. Pues eso a mí me da terror y por eso se me ha ido un poco la cabeza. Cuando me dijeron todo esto, yo ya supe que van a publicar mi novela. Claro, al principio has ganado y luego piensas, no, es que has ganado y van a publicarla, es decir, hay gente que la leerá. Mi preocupación inmediata fue asustarme pensando, como la leo un físico, un astrofísico, alguien que entienda el tema, se me cae el pelo, porque la cantidad de barbaridades que yo creo que digo, es más, y además me amenazó mi hermana, una amiga mía que es muy amiga de un chico que trabaja en el CERN, aquí en Suiza, se la quiere regalar, y yo pensé, o sea, Dios, o sea, no, porque yo me arriesgo, claro. Yo me documenté, sobre todo utilicé pues, algunos textos que tiene Kip Thorne, bastante intensos y densos sobre agujeros negros, con un lenguaje no matemático, es decir, son ensayos de cara al público, se pueden leer con cierta facilidad, y otros textos un poco más complejos que he leído por ahí, ¿no? Yo soy consciente de que yo la física me la he inventado para esta novela. Nuevamente ha sido un poco como en Star Trek, la inspiración de Star Trek, es decir, una física ficticia, una ciencia ficticia, pero que no por ello es ajena al espíritu de la ciencia. Es decir, en Star Trek pueden estar hablando con ese lenguaje maravilloso que tienen en las películas, de esas cosas que dices, no dicen nada, pero suena muy bien, pero intentan que la explicación o la resolución de sus conflictos muchas veces sean atendiendo a la ciencia. O sea, que me parece que el espíritu científico sí que está ahí, aunque la ciencia sea ficción, ¿no? Y para esta novela, una parte importante de la parte científica, literalmente, me la inventé. Consulté con un amigo mío físico, que de hecho ahora está trabajando en asuntos de agujeros negros, precisamente, sobre teorías de lo que puede haber detrás. Y él, pues en algunas de las cosas que le planteé, dice, esto es una barbaridad lo que yo planteo. Dice, no, barbaridad no. No, tiene cierta coherencia, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba más o menos tranquilo. Él, de hecho, ha leído la novela y le pregunté con mucho temor, oye, había muchas burradas de las cosas que dices, no, o sea, de las cosas que dices de ciencia de verdad, está todo muy bien, o sea, alguna cosa podríamos discutirla, pero luego está la parte puramente inventada y ahí, claro, como me la invento, nadie me la va a discutir. O sea, que si esa parte, si hay una parte importante de todo lo que tiene que ver con los motores y los saltos y tal, esa está inventada. Y muchas de las leyes que nombro, de los principios que nombro, son también inventados. O sea, intento ser verosímil, creíble, pero claro, hay mucho que no es fantasía pura. O sea.
Me gusta porque comentas muchas veces Star Trek y como verás tengo aquí el Enterprise. La veo, la estoy viendo desde aquí. Entonces, claro, una de las cosas que más me gustan de Star Trek y que he encontrado en tu novela sin saber que era una referencia, aunque obviamente pues me lo lía, ¿no? Es que tiene como te ofrece un futuro de esperanza, de optimismo, ¿no? En el que la humanidad superará todas las fronteras, todos los prejuicios y logrará ser una humanidad por fin. Y eso lo he encontrado en tu novela. ¿Cómo has trabajado crear todo ese universo, contexto tan rico que hay? Bueno, verás, es verdad que esta novela en particular tiene ese punto optimista, si quieres, incluso esperanzador, porque bueno, es gente que se sacrifica, que se esfuerza, que se mete en problemas por ayudar a otros, y no tanto porque sea un deber el hacerlo, sino por una cuestión puramente ética. Es decir, ellos podrían haber sencillamente pasado del tema, ¿no? Entonces quise plantear el dilema ético que supone arriesgarte, incluso en un caso de perder la vida, pero por una cuestión, por una dimensión ética, no porque las normas digan que hay que hacer tal cosa, sino porque quieren hacerlo y porque además también para ellos es una fuente de descubrimiento, de saber y porque tienen curiosidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta novela, digamos que se centra única y exclusivamente en dos naves que están allí en una situación de riesgo, pero hablo poco, o sea, lo dibujo de fondo, ¿no? Todo lo que es el contexto de la Federación y de esa sociedad. Lo que pasa es que no es tan optimista como mucha gente me ha preguntado. ¿Es una visión optimista? Digo, sí, bueno, quizá esta gente de esa novela, pero el mundo que yo planteo en la novela anterior no es tan optimista. No es que sea tampoco pesimista, pero digamos que lo que traslado a 500 años en el futuro, de hecho la novela anterior esa transcurre 150 años después de esta. Es decir, hay una referencia dentro de la propia novela hacia el final, cuando hablan del año 2700 y pico, donde se describen una serie de historias que han pasado, que es lo que cuento en la novela anterior, ¿no? Qué bueno. Y no es tan optimista porque digamos que es una sociedad que está extendida en miles de planetas, la gente tiene un nivel de tecnología bastante avanzado con respecto a que tenemos nosotros ahora mismo, pero desde el punto de vista social, aunque hay cambios, y hay cambios sociales importantes, hay cosas que no han cambiado. Y en esta sociedad, en la novela esta lo apunto como muy de pasada, hay grandes corporaciones económicas que son las que de alguna forma manejan los hilos del poder. Y eso aquí, aunque está de fondo solamente, digamos que, bueno, en la novela anterior a esta se plantea con más crudeza, bueno, que las relaciones económicas van a seguir siendo cruciales y que el poder va a repartirse entre, bueno, pues las grandes corporaciones, en fin, un poco tipo mercaderes del espacio, algo de esa línea, ¿no? No obstante, sí es cierto que la ciencia ficción que yo contemplo, la que yo escribo particularmente, o la fantasía que yo escribo, aunque se hable, como pasa en Star Trek, con Star Trek sí, es optimista todo porque la Tierra ha superado la Tercera Guerra Mundial, son más tolerantes, pero luego cualquiera de las series de Star Trek, pues yo qué sé, Enterprise, que cuentan los primeros viajes de la nave Enterprise, pues se encuentran con razas bastante violentas a todas horas, en todas, ¿no? Entonces, bien, lo que me gusta de Star Trek, a pesar de todo, es que al menos los humanos sí han sido capaces de superar ciertas diferencias. Y para mí, al menos en mi ciencia ficción, incluida la novela anterior a esta, que es un poco menos optimista que esta, parten de un punto en el cual, para expandirse por el espacio en X planetas, ha habido que superar ciertas cosas. Aquí habrás visto que superan algo que yo llamé la hecatombe, y la larga marcha y la expansión y tal, y es un instante de, bueno, una catástrofe a nivel mundial, o sea, una destrucción total de la humanidad, y han de superar ciertas cosas. Y lo que yo me planteo es que, no sé si te habrás dado cuenta que la novela en ningún caso se habla de etnias, de religiones, el tema de los sexos, no hay ninguna diferenciación. Para mí, la única vía que tiene la especie humana de salir adelante realmente es trascender todas esas diferencias que ahora mismo, y lo vemos hoy en día, nos están machacando. Las diferencias étnicas, las diferencias religiosas, las diferencias económicas, las diferencias de género y de sexo. En mis novelas digo, mira, eso para mí no es el motivo para escribir o lo que le da
la carga dramática a una historia, ¿no? Para mí eso no me interesa. Entiendo que eso, para poder escribir sobre el futuro, o lo trascendemos o no hay futuro, ¿no? Al menos en eso sí que quiero ser optimista. Luego la realidad no sé por dónde nos va a llevar, no sé si los seres humanos seremos capaces o no, pero me parece que si no trascendemos ese tipo de diferencias, pues un futuro no creo que tengamos. Entonces, y una pregunta, porque hay un momento, que no quiero hacer tampoco spoilers para que después la gente que lo vea, pero hay un momento en el que la protagonista conoce a su gran ídolo, que ha estado toda la vida, ¿no? Ese gran ídolo que todos tenemos alguno. ¿A quién quisiera conocer, Sabino? Puedes coger, aunque esté ya muerto, pero gracias a las paradojas temporales. ¿A quién quisieras conocer? Me lo pones muy difícil, porque hay mucha gente a la que a mí me gustaría conocer en esa situación. De entre mis referentes, mira, si habláramos de literatura, por ejemplo, pues me hubiera encantado conocer a Tolkien, por ejemplo. Me hubiera encantado conocer a Julio Verne. Me hubiera encantado conocer a Úrsula K. Le Guin. O sea, me habría encantado conocer. Y hablo solamente de ciencia ficción o fantasía, ¿no? Me habría encantado conocer, por ejemplo, a Sigmund Freud. Para mí hubiera sido una cosa maravillosa. Sería muy difícil escoger a un personaje concreto, decir, ojalá, porque en el caso de esta protagonista, pues tiene un referente muy claro, ¿no? Concretamente. En mi caso tengo muchos referentes, pues claro, me dedico a muchas cosas a la vez y tengo muchos referentes. Entonces, escoger uno sería un poco difícil. Si acaso, mira, de todos los que te he dicho, pues quizá conocer a Úrsula K. Le Guin. Me quedaría con conocerla a ella, sí, poder conocerla. Qué bueno. Y como última pregunta, ¿qué le dirías a la gente que igual ve la ciencia ficción con ciertos prejuicios? Porque a mí me pasa, ¿no? Que cuando comento algo de ciencia ficción, siempre hay como una pequeña risilla de... Conozco la sensación. Sí, entonces, ¿qué le dirías a los lectores de qué van a encontrar en tu novela? En mi novela particularmente, creo que... No sé cómo decirlo, pero... En realidad yo creo que la ciencia ficción que a mí me gusta, seguramente yo comparto con esa ciencia ficción este estilo en el cual lo que importa es no tanto el escenario científico o astronómico incluso, o sea, lo que serían las coordenadas de la ciencia ficción, como las vivencias de los personajes, ¿no? Y la verdad es que lo que les pasa a la gente de mi novela, pues no es muy distinto a lo que les pasaría si se hubiera tratado de dos barcos en alta mar. O sea, son asuntos personales, vivencias y sus historias particulares llevadas a ese trasfondo, ¿no? A ese lugar. Entonces creo que sea ciencia ficción o sea cualquier otro tipo de literatura, me da igual, aunque sea novela negra, novela de misterio, novela romántica, me da igual. Creo que lo que quizá caracteriza a las novelas, no te digo las de éxito, pero las que son buenas novelas o las que yo considero buenas novelas, es que independientemente del contexto, son los dramas humanos, los problemas, y no hablo de grandes dramas y desgracias, sino las cosas cotidianas que nos hacen tropezar en la vida. Creo que es lo que mantiene una historia, pues, desde luego, pues, un dramón, ¿vale? Pero creo que lo que más nos puede atrapar son esos otros dramas no tan grandes, pero que nos resuenan porque son más cercanos a nosotros. Porque la vida cotidiana no creo que ninguno de la gente normal tengamos grandes catástrofes sobrevenidas y grandes dramas. Nos apañamos luchando contra pequeñas contingencias que nos amargan la vida y creo que ante esas cosas nos sentimos más cercanos porque es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, trasladado todo esto a 1000 años luz de aquí y a 500 años en el futuro, creo que ese tipo de cosas, de sentimientos, de problemas personales, de tus vivencias, tus herencias simbólicas y la memoria, el rollo de cada cual, creo que sigue vigente, ¿no? Yo creo que de aquí a 500 años las fuerzas primordiales que nos mueven a los seres humanos serán parecidas. Espero que estén más atemperadas y más, ¿cómo decirte?, un poco, quizás menos salvajes y más tolerantes, pero creo que serán fuerzas muy similares. El amor, el odio, el miedo, la esperanza, en fin, no creo que eso cambie mucho. Si cambia mucho, a lo mejor ya no somos humanos, seríamos otra cosa, pero no sé qué seríamos.
Entonces, a los lectores de ciencia ficción y a los que no son lectores de ciencia ficción, bueno, mira, hay gente, claro, mis amigos, hay mucha gente que dice, yo es que no leo ciencia ficción, pero como es una novela la voy a leer. Digo, prepárate, porque si no te gusta la ciencia ficción, vas a empezar a leer solo cosas con agujeros negros, pues a lo mejor no lees en la vida otra cosa de ciencia ficción. Pero yo creo que la ciencia ficción no cuenta nada diferente a lo que cuenta cualquier otra literatura. Son el pequeño drama cotidiano que ponen los adornos que quieras, me da igual si es Star Trek, Star Wars o un manga japonés, me da lo mismo, son los pequeños dramas cotidianos los que nos atrapan porque es lo que vivimos. Pues muchísimas gracias. Desde aquí, para nuestros espectadores, recomendar la lectura, que a mí me ha gustado mucho, y además te lo digo de verdad porque a veces en los premios no siempre tienen esta mala fama algunos premios, pero el premio Minotauro sabes que nunca te decepciona, y sobre todo cuando empiezas a leer la tuya ves que hay un autor detrás que sabe de lo que habla y sientes la pasión que le ha puesto en la escritura, y eso pasa muy pocas veces. Y muchas gracias, Sabino. Pues gracias a ti, porque mira, que digas que hay pasión, para mí es una pasión. Para mí escribir, da igual, porque no solamente escribo ciencia ficción o fantasía, pero para mí escribir es algo vital, o sea, es parte de mi día a día y sí, es una pasión. Así que muchísimas gracias. A ti, Sabino, muchísimas gracias, de verdad.